Proseguimos con esta enumeración de los problemas que hemos tenido que afrontar, bueno, los seres humanos y la iglesia, que somos parte de la humanidad, evidentemente. El siguiente problema es el problema de la pobreza y el desarrollo sostenible. Miren, la iglesia siempre ha hecho alusión en el tema del desarrollo y el progreso al tema de que no debemos olvidar a la persona humana, es el principio de cualquier trabajo y programa social que tengamos. Porque si olvidamos ese detalle, simplemente estamos convirtiendo a la gente en lo que convertía el industrialismo a la persona, un engranaje para el progreso, pero no desarrollamos realmente un plan de gobierno para beneficiar a la persona. Lo volvemos esclavo de ese sistema más bien. Es ahí donde vuelven a aparecer los problemas estructurales a los cuales hemos venido aludiendo. En este sentido, la iglesia pues también recoge algunas informaciones sobre el tema del cambio climático, el tema de la ecología, del desgaste de los recursos, que también son importantes señalarlo, ¿verdad? Miren al Papa Francisco con la Laudato Si haciendo alusión al tema de la cultura del descarte, de la contaminación y todo esto, de la falta de cuidado que tenemos en el uso de los recursos de esta casa que es común para todos. Por lo cual la iglesia siempre ha tratado de hacer esa alusión, ¿verdad? Al cuidado ecológico y también al cuidado de la persona. El cuarto problema, las familias en serios riesgos. Nos preocupa grandemente la pérdida de valores dentro de la familia, ¿verdad? Tantos escándalos que ocurren. Mira que normalmente cuando yo veo las redes sociales y a veces me pongo a ver la gente, cada vez que sale un sacerdote, digamos, de repente acusado por cuestiones de pedofilia o pederastia, noto tanta hipocresía en la gente, tanta hipocresía, porque pareciera que el fenómeno solo ocurre entre sacerdotes, pareciera que solo ocurre. Sin embargo, la estadística internacional dice que ese problema del incesto, de la pederastia y de la violación de infantes ocurre también en la familia de parejas heterosexuales, ¿verdad? Así que no es un problema solamente dentro de la iglesia, es un problema global. Pero da mucha, ¿cómo se puede decir? Da mucha, como dice da mucha grima, da mucha pena, ¿verdad? Esta actitud de parte del mundo de que solo acusan a la Iglesia Católica y se olvidan de que hay abusadores entre los políticos, abusadores entre los militares, abusadores entre médicos, abusadores entre padres de familia, mujeres, incluso de familia, que se convierten en parte del abuso de infantes, de menores, de explotación incluso de los menores. Entonces, es evidente que la gente es muy hipócrita porque realmente solo acusan a un sector, ¿verdad? Porque de alguna manera quieren ver destruida la iglesia y esa es la realidad. Hay una actitud antirreligiosa con la iglesia y por eso solo atacan a la iglesia. Y yo digo, hay que atacar a la iglesia si ocurren estos fenómenos constantemente. Es decir, hay que denunciar a la persona y de llevarla a juicio y meterle la máxima pena que puedan darle. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero también hay que ver los demás sectores. Porque dice en una investigación que sacó la BBC en el año, ¿qué año fue? 2014 creo que fue. La BBC sacó un estimado de cuánta es la población mundial de pedófilos en el mundo. Y dice que alrededor en cuanto a la población mundial, dice que cerca del 2% de la población mundial tienen lo que se llaman tendencias pedófilas. 2% de la población mundial. Saquen ustedes el 2% de la población mundial para que sepan la cantidad de gente que está en temas de pedofilia. Y no son sacerdotes todos. De hecho, si aplicamos ese 2% como parámetro para cualquier población, sean 100.000, 200.000, sea 1 millón de personas, tendríamos siempre que estimar que alrededor del 2% de cada grupo de población, pues serían básicamente pedófilos. Entonces, básicamente estaríamos diciendo que de todos los sacerdotes del mundo, quizás el 2% tenga esas tendencias, si seguimos con ese parámetro de estadística o ese porcentaje estadístico. Por lo cual, hay que ser más congruentes, ¿verdad? Y hay que aplicar también ese 2% a los policías, a los militares, a los médicos, a los abogados, a los políticos. Hay que aplicar también ese 2% en los demás grupos sociales, en la población de Santa Rosa de Copán, por ejemplo, ¿verdad? Comentaba un amigo que se dedica a la parte de psicología, que es increíble la cantidad de incesto familiar que hay, por ejemplo, aquí en Santa Rosa de Copán de primos con primas, de tíos con sobrinas, de incluso gente extraña a la familia, a la cual le confiaron quizá un menor y que se volvió como el padrino, ¿verdad? Como el tío postizo de la familia que venía a dar regalitos. A esa persona violaba quizá a un infante a cambio de regalitos. Esos son los escándalos que él recibe constantemente en esas terapias que él lleva a cabo. De gente que confiesa haber sido abusada, ¿verdad? Los que abusan no van al psicólogo, pero los que son abusados sí.
Entonces, él nos cuenta esa barbaridad. Dice que él queda asombrado. La ciudad tranquila y señorial, repleta de violadores, de incestuosos y de pedófilos. ¿Verdad? Ah, ajá, pero parece que solo el fenómeno ocurre en la iglesia. El problema de la familia es un tema tremendo porque hay tantos factores que atacan a la familia. Además del tema sexual, está el tema de la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de apoyo a la familia. eh, Familias que se tienen que desintegrar forzosamente porque no ven ninguna oportunidad acá y les toca que irse el papá o la mamá se va para otro país y les toca que estar separados de los hijos. Y no saben el daño tremendo que eso provoca. No saben el daño que provoca eso en los hijos. Eh, Les daña su realidad, su psicología, es que les genera tanta depresión. Se desarrollan todas las fiestas del año. Ya no disfrutan la Navidad, no disfrutan nada, ningún paseo, porque hace falta uno de los dos. Y en todo eso, y los papás creen que están haciendo lo mejor por sus hijos. Y está bien que lo crean, pero realmente la desintegración familiar no es una solución para la sociedad. Genera ciudadanos, ¿cómo se llama?, deprimidos, ciudadanos, ¿cómo se llama?, sin esperanza. Y de alguna manera eso impacta socialmente, ¿verdad? En el esfuerzo que cada uno pone, en el entusiasmo que uno coloca, hasta en la etnicidad, porque de repente los hijos sin la presencia de los dos padres, con la ausencia de uno que trabaja localmente y el otro que está muy lejos, ¿verdad? Tampoco están compartiendo el cuidado del infante, entonces se satura de un montón de cosas que tienen que ver con la inmoralidad también. De estos chicos a veces crecen con mucha inmoralidad, porque su único apoyo son las redes sociales. Y ahí es donde aprenden una cantidad de cosas. Entonces, no tienen el criterio de un padre y de una madre que estén ahí constantemente vigilando y también eligiendo, incluso también cuando son niños, ¿verdad? El tipo de programas que están viendo. Entonces absorben todo, ¿verdad? Para bien o para mal, ¿verdad? Para bien o para mal. Entonces, y como ahora lo que es grotesco se presenta como algo bonito, ¿verdad? Pues fácilmente pueden entrar a cualquier mundo, a los bajos mundos de la internet muy rápidamente. Pongamos un ejemplo muy simple. Ahorita en Navidad se va a hacer muy popular aquella película entrañable de Tim Burton, donde sale Jack Skeleton, ¿verdad? Que aprende la Navidad, ¿verdad? Una película bonita, tiene un mensaje bonito, pero hace ver lo grotesco como algo atractivo. En la calavera grotesca como algo atractivo. Un niño entra a ver ese tipo de películas y le parece que los esqueletos no es tan malo. Entonces cualquier cosa que tenga que ver con los esqueletos le podrá llamar la atención. Y cuando menos acuerda, quizás estará viendo series donde sale mucho el tema de mortandad, de asesinos seriales y cosas por el estilo, porque le gusta el tema de las calaveras y le gustan las cosas grotescas. Entonces, de pronto hasta cambia su forma de pensamiento sobre la vida humana también, sobre el valor de la vida humana. No se sabe hasta qué grado llega el impacto. Si vieron la famosa serie de que se hizo popular ahorita de Dahmer, de Jeff Dahmer, se darán cuenta que según esa misma serie, no sé qué tan verdadero sea, el detonante para que ese chico llegara a hacer todo lo que hizo, no solamente fue el papá que le enseñó a disecar animales, no solamente fue eso, fue un cómic, fue un cómic acerca de un asesino serial, ¿verdad? Que él había leído, ¿verdad? Desde niño, y eso fue lo que a él le empezó a impactar. Desde un cómic, ¿verdad? Es una realidad estadounidense, ¿verdad? Hay muchos cómics grotescos de muerte y sobre todo estos que importan de Japón como el manga, el anime, que son extremadamente grotescos, hipersexualizados y evidentemente eso impacta, creámoslo o no, claramente impacta. La psicología humana nos puede explicar muy bien eso, la misma psicología como disciplina explica el impacto que puede tener ese tipo de información en la mente de un ser humano. Por lo cual, entendamos que cuando no hay vigilancia de los padres, no hay acompañamiento de los padres, pues los hijos tarde o temprano se meten en un mundo tan oscuro, y más cuando salen estos youtubers imprudentes, ¿verdad? También a informarles de que hay una red llamada la Deep Web. Y entonces les saturan de información, hasta les enseñan cómo entrar a la famosa Deep Web. Y ahí van los jóvenes de 13, 12, 14 años a meterse a la Deep Web, no poniendo no solamente en peligro su forma de psicología, su sana psicología, sino además, ¿verdad? Poniendo en peligro a la familia, porque rápidamente pueden llegar a detectar que entró, digamos, a una página cualquiera, ¿verdad? Eso de, no sé, de lo más grotesco que pueda tener la internet.
Y recuerden que también el FBI, la Interpol y muchas agencias están obviamente localizando. Yo estaba leyendo unos grandes escándalos que han resuelto los de la CIA y los del FBI e Interpol con respecto a la Deep Web. Y es increíble, solo allá en Ucrania hubo una situación terrible. No sé cuántas niñas se supone que habían estado metidas en una supuesta agencia de modelaje, ¿verdad? Que los papás metieron a las niñas a esas agencias de modelaje. Y era una agencia de pedofilia, donde las fotografiaban como modelos de desnudas a las niñas y vendían en esas revistas online, cobrando, ¿cómo se llama? Los famosos bitcoins. Y lograron arrestar a muchos consumidores de ello. Dice la investigación que entre todos los consumidores estaban políticos, abogados, doctores, gente religiosa, incluso docentes metidos en el tema de la pedofilia, que fueron arrestados tanto en Europa como en Estados Unidos como consumidores de esas páginas. Eh, Ese es el tipo de información que van a ir a encontrar los niños a la Deep Web. Y los youtubers por likes venden lo que sea. No saben el peligro que ponen realmente en las familias, ¿verdad? Si esos niños de repente crecen con ese tipo de influencia, jóvenes, ¿verdad? Más el hecho de que a esa edad de la adolescencia están efervesciendo toda la parte hormonal, ¿verdad? Ligado a ese consumo desmedido. Tarde o temprano ese joven va a llegar a terminar siendo un violador en potencia, un incestuoso en potencia, un pedófilo en potencia. Pero de eso no se ponen a pensar estos youtubers, estos que comparten este tipo de información. Eh, pero es que ni siquiera en la carrera de sistemas nos enseñaron a entrar a la Deep Web, que lo podríamos conocer por cuestiones técnicas. No nos lo enseña, porque no es importante. Con solo que sepamos que hay una red oculta, es más que suficiente. Y que sepamos que es una red peligrosa por el hacking, el phishing y todos los delitos informáticos que puedan haber, más el tema de las pornografías, las parafilias y todas las ventas de libros, de copyright y de drogas y todo eso. Con solo que sepamos que eso, lo que pasa ahí, es suficiente para decir, nunca me meteré a ese tipo de red. No basta. No tienen por qué enseñar ni siquiera el procedimiento. Que si lo investigamos y lo conocemos por curiosidad, bueno, simplemente, pero no es importante enseñar. Imagínense estos youtubers difundiendo esa información. Entonces, hay una falta de prudencia total en la sociedad, tremenda. Hemos visto a veces incluso en Facebook gente que se atreve a compartir pornografía fácilmente, ¿verdad? Saturando las redes sociales. Y hay gente tan imprudente que permite que sus hijos estén también en las redes sociales, ¿verdad? Hay niños de 8 9 añitos metidos en las redes sociales, consumiendo. Porque el papá de repente ya les abrió la cuenta de Facebook, ¿verdad? A los 8 años, a los 7 añitos ya tienen Facebook los niños. Salió un escándalo también sobre estas redes sociales de Facebook por culpa, bueno, gracias a una madre que denunciaba que habían páginas de supuestamente de esta actriz Soy Luna, ¿verdad? Que regalaban patines y cosas por el estilo, y resultó que era una página de pedófilos, que les ponían a las niñas retos, ¿verdad? Mediante mensajes de Messenger, les pedían fotografías desnudas a cambio de el obsequio, a cambio de los patines, y le hacían creer que estaban en un concurso de Soy Luna, y muchas niñas cayeron por los famosos patines. Y eso es algo que miren, hay una cantidad. Yo después de que supe eso, dije yo voy a ver si todavía está activa la página para ir a denunciarla. Y hay muchísimas páginas haciendo eso. No una, muchísimas. Y Facebook no logra controlar eso, ¿verdad? Ah, pero que no vaya a hablar uno en contra del aborto porque rápido te censura, ¿verdad? Pero están esos pedófilos actuando de esa manera, ellos pueden entrar a ver realmente la conversación de la persona y no toman decisión, ¿verdad? Ahí lo dejan. ¿Verdad? No se meten en las cosas privadas, aunque pongan en peligro la integridad de los niños. Entonces, esa es la gran ambigüedad moral que tiene esta sociedad y la hipocresía moral de esta sociedad. Hablando con un abogado me decía que, que cómo hacemos para fructificar los valores en este mundo, ¿verdad? Compartía un enlace de alguien en Estados Unidos hablando de, llenándose la boca de la ética y la moral. Está bien hablar de todos esos temas, pero le decía yo, ver a estos políticos hablar de ética y de moral es demasiado incoherente, porque ni siquiera han podido destruir la red llamada Deep Web, la Darknet, no la pueden destruir, no han podido ni siquiera acabar con esa red, que eso debe ser un punto de partida importante para acabar con el problema de las violaciones y de incesto y todo eso que ocurre en tantos países. Pero no están haciendo mayor esfuerzo, solo de repente se esperan que alguien consuma para realmente arrestar.
pero no intentan ver de qué manera desencriptar ese algoritmo, porque tiene que haber alguna manera de desencriptar esas redes. Así como se encriptan, tiene que haber una manera de desencriptarlo. No le están poniendo dinero a esa investigación, no le están poniendo presupuesto a esa investigación, porque no les importa acabar con el problema. Entonces les decía, es un acto de hipocresía que un político empiece a hablar de esto cuando ellos saben que tienen ese problema, ¿verdad? A nivel de las redes y no lo solucionan. De qué sirve venir a dar charlitas de ética cuando después los chicos en las redes sociales entran fácilmente a ese tipo de cosas? Está la página, por ejemplo, la página que sirve para poder entrar a esa deep web, tiene un programa que uno puede descargar, es un navegador, y no la censuran tampoco. No censuran la página para entrar a esa deep web, ¿verdad? Pudiendo cerrar la página, para que nadie pueda descargar ese software, para que por lo menos se detenga la cantidad y las generaciones se vayan acabando poco a poco. No, ahí está la página online activa y se puede entrar por medio de Google. Gran ironía, ¿verdad? Que quieran realmente acabar con el problema y no acaban del problema de raíz. Por eso a veces a la iglesia le preocupa este tipo de situaciones. Demasiada hipocresía respecto a los problemas familiares. Y ese es el grave problema que tenemos. Además que hay que ligar a esto el tema de que las familias preocupadas por el tema del dinero, el tema del acceso al alimento, también se olvidan de Dios. Y hay una ausencia de Dios en las familias tremenda. Entonces, hace falta mucho trabajo evangelizador. Por eso, hace mucho tiempo la iglesia, por lo menos aquí en Santa Rosa de Copán y a nivel de todo Honduras, empezó, por motivación del mismo Concilio Vaticano, a retomar ahí por los años 90 el camino de convertir la iglesia en una iglesia cada vez más doméstica y convertir a la familia en una iglesia doméstica, donde las familias pudieran reunirse de comunidad en comunidad a través de comunidades eclesiales de base, que se asistan al templo a celebrar la fracción del pan y las grandes solemnidades y fiestas de la iglesia cristiana, pero que cotidianamente, por lo menos una vez a la semana, se puedan reunir como familias, vecindario, como vecinos, para poder también convivir, ¿verdad? Una espiritualidad cercana, y a eso le llamamos comunidades eclesiales de base. Sí, la iglesia le ha preocupado tanto que realmente ha enfatizado mucho ese trabajo a nivel internacional. Y es un trabajo tremendo, porque realmente uno conoce a los vecinos, uno sabe quiénes son, ¿verdad? Entran, incluso hay apadrinazgos, hay cercanía, ¿verdad? Y eso ayuda mucho, pues, a mantener la unidad de la localidad también, de la gente, solidaridad entre ellos, pero también el interés de uno por el otro. Es decir, ya el vecino, si ve que su hijo, el hijo de un vecino, que está en la primera comunidad, en la comunidad, perdón, eclesial de base, está corriendo peligro en la calle, rápidamente toma la decisión y dice, voy a llamar a papá, ¿verdad? O voy a ir a ver qué pasa con él. Y colaboran mutuamente, pues a cuidarse unos a otros y a cuidar también a sus hijos. Expandimos, por tanto, el deber de la familia un poquito más al vecindario a través de esa experiencia y eso es bastante bueno. Otro gran desafío, la dignidad laboral. Ya vamos a hablar bastante de ello, así que no me voy a dedicar a explicar esa parte porque vamos a hablar muchísimo a través de la red Novaro, que decimos Anno, la Popular en Progreso, ahora en Chernsens, ahí hablaremos bastante del tema laboral. Los niños indefensos, claramente que es un problema. En la famosa, ¿cómo se llama? El documento conclusivo de Puebla del año 79 menciona que los niños son un rostro latinoamericano. Es uno de los rostros muy tristes y lamentables de Latinoamérica, explotados, marginados, sometidos a trabajo a temprana edad cuando realmente deberían estar en la escuela, sin oportunidad de estudio, ¿verdad? Y ligado a eso también el maltrato, ¿verdad? El abuso, y es obviamente un tema bien tremendo. La gente cree que a la Iglesia Católica no le duele ver que de repente encontraron un sacerdote pedófilo. Claramente que duele. Duele, lastima moralmente como no tienen idea. ¿Verdad? Cada vez que encuentran a alguien, agradecemos a Dios primero porque lo encontraron, porque se acabó ese depredador en medio de la iglesia. Pero es algo que claro que duele, ¿verdad? No sentimos, ¿cómo se llama? Sentimos realmente vergüenza, realmente, que haya gente así de inmadura que pasó durante 8 años de estudio de filosofía y teología, pasó por años de pastoral, 1 o 2 años de pastoral, algunos incluso sacaron hasta maestrías, ¿verdad? Para ser obviamente buenos supuestos santos sacerdotes, y que de pronto salen con ese tipo de trastadas. Realmente es lamentable ver que no pudieron crecer en todo el proceso de desarrollo formativo que tuvieron en el seminario. Y hay que reconocer, bueno, son seres humanos y como seres humanos son falibles, no son tampoco perfectos y por tanto pueden cometer errores y crímenes. Entonces, evidentemente, estos crímenes no nos aleran para nada. A nadie en la iglesia le aleran, ni al Papa, ni a los obispos buenos, ni a los sacerdotes buenos. A nadie, absolutamente a nadie.
Y por tanto, más bien agradecemos que la sociedad civil, ¿verdad?, se encargue de ayudarnos, porque la iglesia no puede discernir, o sea, la iglesia no puede, no puede, ¿cómo se puede decir? No puede adivinar quién es culpable o quién no. ¿Pueden ustedes identificar quién es un pedófilo? ¿Podrían saber si alguien es un pedófilo con solo verlo? ¿De qué manera se puede detectar la pedofilia? Porque la misma investigación de la BBC a la cual me refiero dice que no hay manera de detectarlo hasta que no ocurra el delito. Tendría que haber un delito para que realmente pueda, un indicio de intento de abuso para que realmente pueda ser realmente acusado, ¿verdad? Y para acusar a alguien de un intento de abuso habría que tener video, ¿verdad? Video o un testimonio de un testigo, porque realmente no hay otra manera, ¿verdad? ¿Cómo la iglesia puede quitar a estos que están cometiendo esas atrocidades dentro de la iglesia si ni siquiera la sociedad puede hacerlo? ¿Acaso la policía puede saber quiénes son pedófilos alrededor? ¿Lo logran detectar? Entonces los crímenes no se pueden saber a veces sino hasta que revientan, ¿verdad? Y por tanto entendamos que la iglesia hace un trabajo magnífico y yo soy testigo de ello porque yo pasé 6 años de mi vida formándome con la iglesia, 2 años en el seminario menor, 4 años en el seminario mayor, y hacen una labor tremenda en los seminarios. Entran una cantidad de jóvenes, ¿verdad? De diferentes caracteres, diferentes temperamentos, de carácter y de temperamento, eh, y cada uno con sus problemas psicológicos o problemas, gente muy ordenada o gente con algunos problemas psicológicos ocultos, y no se pueden descubrir, a pesar que nos piden ir al psicólogo, porque mensualmente había que ir al psicólogo. Además, había que estar haciendo dirección espiritual, platicar con los directores espirituales, sacerdotes que obviamente tenían a un grupo de jóvenes en la semana para poder atenderles, para poder escuchar sobre su avance en la espiritualidad. Y ni aún, ni con directores espirituales, ni con psicólogos, la iglesia puede decir, este va a ser un pedófilo. O sea, no puede discernir eso. Entonces no podemos culpar a la iglesia por algo que es imposible saber hasta que ocurra el delito. Pero la gente se llena la boca acusando a la iglesia de la culpable de esto y lo otro. No, realmente la gente no entiende realmente cómo son los delitos. O sea, si hacemos esto de culpabilizar a la iglesia porque apareció alguien cometió un crimen crimen sexual, entonces acusamos también a toda la sociedad por no reconocer el resto de criminales sexuales también que existen en la sociedad. Porque entonces todos seríamos cómplices al no denunciarlos, al no dar a conocer. Así de absurdo suena. Pedirle a la iglesia, de echarle la culpa a la iglesia de algo que no puede controlar. La sociedad tampoco puede controlar estos crímenes. Entonces me parece un acto de injusticia, ¿verdad? Atacar a la iglesia constantemente por el tema, cuando realmente ese fenómeno también, como digo, es global. Entonces, claramente a los niños hay que cuidarlos, hay que comunicarles correctamente, hay que enseñarles realmente qué se debe, qué no se debe hacer, ¿verdad? Y obviamente protegerlos, ¿verdad? Acompañarlos. Vigilar, por ejemplo, de que vaya, que cuando los niños van a catequesis, es de tal hora a tal hora, y terminada la hora, tienen que regresar sí o sí a la casa. Y que la reunión del catequesis sea en un lugar adecuado. Todos esos detalles la iglesia trata de cuidar, ¿verdad? Comúnmente se hace dentro de la iglesia. No se hace en la casa parroquial, se hace dentro de la iglesia, para evitar cualquier circunstancia que pueda llegar a ocurrir. Y normalmente quienes predican la catequesis son mujeres o hombres formados, es decir, son catequistas, ¿verdad? Y no son los sacerdotes. Hay muchos cuidados que se toman, ¿verdad? Para que esto no suceda, pero tampoco podemos desconfiar de todos los sacerdotes. No podemos meter en el saco a la mayoría por unos pocos. Porque si aplicamos, como digo, ese 2% a los 500.000 sacerdotes que tenemos a nivel mundial, es un número realmente sí alarmante, claramente que es alarmante, porque si sacamos el 2% de 500.000, ¿cuánto es? Alguien saque por ahí el cálculo, multiplique 500.000 por 0.02 y esa sería la cantidad de pedófilos o de pedófilos. Ojo, pedófilo no implica pederasta, pero sería la cantidad de estos criminales, ¿verdad? A nivel mundial, a nivel mundial, ¿verdad? Así que el número puede ser alarmante si fuera en una sola localidad, pero a nivel mundial, pues hablando de nivel mundial, pues es una cantidad no tan exagerada. Tampoco es que la mayoría, ¿verdad? Solo es un 0.02, según lo que dicen estas investigaciones estadísticas de la BBC. Eh, si quieren ver ese artículo, se los puedo pasar para que puedan ir a ver las estadísticas que presentan ahí, porque hay varias opiniones sobre la estadística. Incluso hay una mujer que se atrevió, una científica que dice que probablemente no sea ni siquiera el 2 sino el 1%, o sea, mucho menos, ¿verdad? Pero que el fenómeno existe es una realidad global.
La trata de las mujeres, problema también, el tema de los proxenetas, el tema de la prostitución y sobre todo el tema el autodenigramiento de las mujeres hoy en día a través de esas páginas de paga, ¿verdad? Que a cualquier mujer se mete a ese tipo de cosas. Esa es parte de la situación que tenemos a nivel de este país. Se les da fama como que fueran, o sea, hoy en día la palabra empoderada de alguna manera intenta incluir esto, como que si esto fuera empoderamiento de la mujer. No, es una exhibición. Ahorita en la mañana miraba yo un TikTok, ayer fue, miraba un TikTok de un hombre que miraba a una mujer, estaba comiendo un cereal, y la mujer eh, dice, am, no, ¿cómo dice? ¿Cómo que decía la mujer? Decía algo como de que ella tenía el derecho de exigirle al hombre que proveyera en el hogar dinero. Y ella tendría el derecho de guardarse, no tenía que aportar nada de dinero a la relación. Y le dice a este hombre, le responde, le dice, eso de que tú ya no quieres aportar también dinero en la relación, eso ya no es una relación. Eso tiene un nombre, es un tipo de trabajo y tiene un nombre, ¿verdad? Evidentemente se refería a la prostitución. Si estoy dispuesto a tener una supuesta relación a cambio de dinero y yo no tampoco aporto dinero en esa relación, eso no es ayuda mutua. Eso se llama pagar por prostitución, ¿verdad? De alguna manera le tira esa baldad de agua fría para que despierte a esta mujer. Porque hay gente que empieza ¿cómo se puede decir? A lenificar la culpabilidad moral de algunas acciones que ocurren en la sociedad. La mujer que se exhibe públicamente, ¿verdad? Es empoderada. La mujer que se dedica a este tipo de páginas es empoderada. Entonces empiezan a confundir el verdadero empoderamiento, según entendíamos, era pues empoderamiento a nivel laboral, empoderamiento a nivel, ¿cómo se llama? Intelectual, empoderamiento a nivel científico. Ese es el empoderamiento que yo pensaba que las feministas iban a defender, pero a veces terminan defendiendo cosas que son completamente inmorales, como si fuera empoderamiento. Esa es la gran ironía de ese supuesto empoderamiento. Yo no llamaría a un hombre que se dedica a la prostitución o un hombre que se dedica a la pornografía un hombre empoderado. Yo no le llamaría así. Ahora un hombre intelectual, científico y entregado a una empresa, trabajador, honesto, un hombre que respeta a su familia, que ama a su mujer y sus hijos, ese, sí diría yo, es un hombre empoderado. O sea, ni siquiera entre los hombres daría validez a esta calificación de empoderamiento igual a promiscuidad, igual a liberación sexual extrema o exhibicionismo, que es lo que comúnmente hoy se entiende por empoderamiento. Ese es un grave error de concepto de lo que tenemos hoy en día. Y después se quejan por la trata de mujeres, cuando ellas a veces mismas apoyan este tipo de circunstancias. El crimen organizado y corrupción política. Importante también denunciar este tipo de situación que lo vivimos constantemente en todo el continente. Ya hablaremos de ello más adelante, no voy a expandir en esta parte, lo entendemos muy bien, lo hemos sufrido también en este país. Ayer hablamos incluso un poquito de eso. La discriminación de género, también es importante señalar. La iglesia ha sido, aunque no lo crean, ha sido una de las pioneras en la defensa de la mujer. ¿Saben quién fue el primer defensor de las mujeres aquí en Honduras? ¿Alguien sabe? ¿Quién fue el primer hombre que escribió artículos para defender a la mujer hondureña? ¿Alguien sabe quién fue? Es muy conocido en la historia de Honduras, muy famoso. Fue el padre Reyes, el padre José Trinidad Reyes. Fue el primero que escribió artículos de feminismo, es decir, de apoyo a la mujer, ¿verdad? Creía en el derecho de voto de la mujer, creía en el tema del sufragio de la mujer, ¿verdad? Y era sacerdote. Que la gente a veces cree que la iglesia ha sido misógina, dicen, pues simplemente porque no tenemos sacerdotisas. Pero la iglesia le ha dado un tremendo empoderamiento a la mujer, porque las ha vuelto catequistas, las ha vuelto delegadas de la palabra, les ha permitido que sean teólogas, que sean obviamente maestras de doctrina, ¿verdad? Lo que no puede romper es la parte de la revelación de los ministerios, porque esa parte no la podemos cambiar. Está escrito que son hombres los que son elegidos y eso no lo podemos cambiar, ¿verdad? Al menos se ha discutido, pero no se ha podido decidir a favor de la mujer porque no hay nada revelado que indique que Jesucristo quisiera esto. Él eligió apóstoles y yo creo que Jesús era un tremendo feminista porque defendió a la adúltera de ser apedreada. Habló con aquella mujer allá en el pozo de Jacob y le anunció la buena noticia de ser él el Mesías a una mujer. Se la pudo haber anunciado a cualquier hombre poderoso de la comunidad. Se la anuncia a una humilde mujer que iba a traer agua.
Tuvo muchas seguidoras mujeres también, ¿verdad? Cuando las mujeres estaban llorando en el camino, le dice, no lloren por mí, lloren por sus hijos, ¿verdad? Se compadece de las mujeres. Entonces, no creo que Jesús haya sido machista por nombrar a hombres, sabiendo el resto de cosas a favor de la mujer que hizo. Dignificó en gran medida a la mujer, aquella adúltera, ¿verdad? Que le perdonó los pecados, se convirtió en una gran seguidora de él. Rescató prácticamente a María Magdalena de la mala vida, ¿verdad? Según se cree que María Magdalena era una mujer adúltera, ¿verdad? Y la sacó de esa mala vida. Entonces, evidentemente, dignificó a la mujer. Y no por haber nombrado a hombre significa que fue machista. En realidad, la gente a veces saca de contexto las cosas sin darse cuenta el resto de cosas positivas que hay. Y la mujer en este sentido, para la iglesia debe tener la misma igualdad del hombre. Ya hablaremos un poquito adelante respecto al tema de la mujer. De hecho, ya hablamos un poquito en el principio de igualdad, ¿verdad? Pero es importante entender que para la iglesia la mujer tiene que ser respetada, tiene que tener las mismas oportunidades laborales, gozar de los mismos privilegios que el hombre, ¿verdad? Los mismos derechos, no privilegios, derechos del hombre. Pero también está en contra de la manipulación mediática que se hace respecto a la ideología de género, respecto a la discriminación de género. Hay una manipulación, hay lobbies encargados de generar todo este boom de nuevas etiquetas que se han inventado y sacado de la manga. ¿Ustedes recuerdan haber escuchado hablar del poliamor antes de la pandemia? Hablar de los pansexuales antes de la pandemia. ¿Recuerdan haber escuchado hablar de esto antes de la pandemia? Fue el encierro el que terminó provocando que un montón de gente empezara a inventarse en las redes sociales un montón de etiquetas para sentirse bien, para sentirse diferente, ¿verdad? Único y detergente, único y diferente. Es decir, ha sido una cuestión bien caprichosa a través de los medios de comunicación. Bueno, mejor dicho, a través de las redes sociales. Los medios de comunicación no son tan influyentes en ese sentido. Son las redes sociales las que están influyendo en el cambio cultural. Y fue durante la pandemia. El encierro puso loca a la gente. Y se sacaron de la manga un montón de etiquetas, ¿verdad? Y entre más rara y más cool suena la etiqueta, ¿verdad? Más orgulloso estoy de eso. Entonces, es el orgullo, la vanidad, lo que está detrás de estas ideologías de género a veces. No la objetividad de la ciencia, por ejemplo. Evidentemente hay una manipulación tremenda. Y entonces se han llenado la boca de términos que suelen ser un cliché hoy en día. Ayer miraba yo Shark Tanks y le decía a mi hija, ¿te fijas cómo la mayoría de proyectos que están saliendo últimamente en este programa, en la segunda temporada, todos hablan de, que nuestro producto es inclusivo, ¿verdad? La inclusión, esa palabra, inclusión, ¿verdad? Resuena tanto hoy en día, ¿verdad? Como que no hubo inclusión antes, parecía como que hubo un antes y un después de la inclusión, como si no hubieran, ¿cómo se llama?, apoyo de repente a la persona minusválida haciéndole trampolines para ir de un edificio a otro, ¿verdad? Como si no hubieran agarraderos para la gente mayor, como si no hubiera braille para los sordomudos, como si no hubiera inclusión ya en el mundo. Y aparecen estos chicos supuestos campeones de la inclusión para meter otro tipo de cosas que no es inclusión. ¿Verdad? Están preocupados por meter una letra E en el idioma y no se preocupan por aprender el lenguaje de señas para hablar con los sordomudos, para poder atenderles adecuadamente en los trabajos. Entonces, evidentemente, si yo quiero ser inclusivo, tengo que ponerle ganas a eso, ¿verdad? Tengo que ponerle ganas. O al menos, ¿verdad? Inculcar esto en la empresa, ¿verdad? De realmente ser una verdadera inclusión de los que necesitan. ¿Por qué no darle trabajo a quien de repente le falta una pierna? ¿Por qué no darle trabajo al que le falta de repente un problema auditivo? ¿Verdad? Eso es inclusión, eso es verdadera inclusión. ¿Verdad? No andar metiendo la letra E al final para que la gente no ande llorando ahí porque le dijeron compañera, que es lo que comúnmente sucede en las redes sociales. Entonces, hemos caído en la cuestión de la absurdidad en este momento. Entonces, la discriminación de género sí existe, pero no, cuidémonos de las ideologías que aturden, alienan y engañan, obviamente, la racionalidad humana, ¿verdad? Y le hacen creer que realmente está haciendo una gran revolución, cuando simplemente es una cuestión absurda, realmente lo que están proponiendo. Y la verdadera inclusión no la hace. El verdadero acompañamiento a la mujer no lo hace. Les comento de un caso muy importante, que es tremendo caso, que es el caso de una ex líder de FEMEN, de esas feministas extremas del Brasil,
bueno, que Femen viene de Europa, y ella era de esas líderes que salían a las calles sin top, ¿verdad? Completamente desnudas, con flores en la cabeza, con letreros en los pechos, y salía así como Mon Laferte, ¿verdad? En aquel premio que mostró los pechos desnudos. Y esta mujer, de pronto, ¿verdad? Se vio en la necesidad de tener que abortar, ¿ok? Y esa mujer tomó la determinación de ir a una clínica abortiva porque las amigas le dijeron, bótalo, ¿verdad? Abortarlo, ¿verdad? Y ella y siguió el consejo, obviamente de las amigas, porque como para eso se dedicaban a andar enseñándole a las chicas que se podía hacer aborto, pues ella dice, lo voy a hacer, ¿verdad? Campeona del aborto. Se fue a meter a una clínica pensando que sus amigas la iban a acompañar. La dejaron sola y se estaba muriendo en ese lugar. Y dice ella, me sentí traicionada por mis hermanas. Esa sororidad es una cuestión ridícula, porque son sororas, son hermanas, para meterle en la cabeza a abortar. Pero a la hora del té, cuando toca estar acompañándolas, se hacen las de a peso y se olvidan de la supuesta hermana. La dejaron sola, abandonada en aquel lugar donde podría haber muerto. Se estaba desangrando, la lograron atender, logró sobrevivir. Entonces, esa situación le hizo interrogarse sobre su propia causa y pensar, la sororidad que yo esperaba ver en estas mujeres, no la estoy viendo. Entonces, esta mujer decidió hacer un cambio radical en su vida. Empezó a ver el verdadero trabajo que están haciendo la gente que es también feminista, pero en el buen sentido de la palabra, se dio cuenta que muchos de esa gente, la mayoría de esta gente que hacía verdaderas obras de acción social, era gente cristiana, era gente conversa, era gente católica. Entonces ella dice, voy a entrar con ella, a ver, a trabajar con ella, porque ella realmente quería estar en casa de la mujer trabajando por las mujeres. Ese era el sueño de ella, ser una líder de las mujeres para las mujeres. Y no lo encontró en ese mundo del feminismo radical, porque prácticamente vio que nunca hicieron un proyecto, ella jamás vio que hubiese una casa dirigida por estas mujeres, a favor de las mujeres. Puro bla 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 en la calle, ¿verdad? Fotografía bonita para las redes sociales, para hacer creer que estaban cambiando la historia, pero no estaban haciendo nada por las mujeres, solo era la bulla nada más. Entonces, y ella sí quería trabajar con las mujeres. Entonces se mete al mundo católico a trabajar con las mujeres en casos de la mujer en Brasil y terminó convirtiéndose, se hizo católica. Actualmente ella, ¿verdad? Dejó su vida pasada, ¿verdad? Intentar restaurar aquello porque realmente abortó a su criatura. Está con ese dolor en su corazón porque ella ya recapacitó realmente lo que realmente hizo. Y actualmente se dedica a hablar en contra de este feminismo radical en diferentes conferencias, desenmascarando lo que realmente pasa tras bambalinas, lo bien pagadas que están las grandes líderes arriba para adormecer a las demás a través de páginas de internet, y desenmascara toda la situación. Si quieren conocer quién es esta mujer, se llama. Ay, se me escapa el nombre de ella. Es una mujer pelo rubio. Ay, se me escapa el nombre de ella. Ay, se me escapa el nombre. Disculpen, jóvenes, que se me escapó. Se lo voy a dar ahorita. Lo voy a investigar rápidamente. Ex feminista. ¿Qué dice? Sarah Winter. Se llama Sarah Winter, ella. ¿Cómo se llama? Al parecer es brasilera, ¿verdad? Ella. Y actualmente es militante de Provida. Actualmente se hizo Provida, ¿verdad? Para que, pues si quieren conocer, de hecho no me gustaría mostrarla, bueno, la voy a mostrar porque hay algunas imágenes donde ella sale desnuda. Ella es Sarah Winter, ¿verdad? Ahí están las fotos cuando salía ella en las marchas feministas, ¿verdad? Y aquí están las fotos de cómo está ella hoy en día. En Wikipedia la foto que tienen es de ella con un rosario, conversa, con el pañuelo provida. Pasó de ser ex-femen, de las radicales, a ser provida hoy en día. Yo les invitaría a las mujeres que de repente tienen tendencias feministas a que escuchen sus testimonios. Vayan a buscar el video de ella, que les explique por qué que hizo ese cambio. Y no es la única, no es la única que ha hecho este cambio. Actualmente ella trabaja en cosas de Fundación para la Mujer y Generación Provida, ¿verdad? Está entregada a ese proyecto, tremendo proyecto de Provida. Cambió por completo su forma de ser. Eh, y no muestro más abajo porque más abajo están las fotos donde ella sale desnuda. Seguramente. Más de alguna foto va a salir ahí todavía, ¿verdad? O tal vez censurada desde cómo ella era antes. Porque era esa que no le valía, ¿verdad? Completamente. De vean el cambio que puede dar alguien, ¿verdad? Cuando habla con la verdad, cuando reconoce realmente el verdadero trabajo que hay que hacer contra la discriminación de género,
que es acercarse a la mujer, defenderla legalmente, acompañarla psicológicamente, procurarle que aprenda a ser emprendedora. Esos son los trabajos de verdadera lucha contra el tema de la discriminación de género, para que no sigan siendo dependientes ni emocionalmente ni económicamente de aquel hombre que quizás la maltrató. Ese es el tipo de lucha que realmente la iglesia desarrolla, ¿verdad? A través de estas fundaciones y estos ONGs. El otro gran desafío, el relevo de las poblaciones indígenas. También en el documento de Puebla, en el rostro latinoamericano, incluyeron a los indígenas como un rostro sufriente de Latinoamérica. Le llama el documento de Puebla, son los más pobres entre los pobres, dice el documento. Son los más pobres entre los pobres, cuando deberían de ser los más dignificados, porque de ellos era esta tierra. Tampoco es que vamos a estar ahí no sé, golpeándonos el pecho por la cuestión histórica de lo ocurrido, ¿verdad? Hablando de la conquista española. Es decir, hay cosas que se pueden denunciar y de hecho en la época de la conquista hubo también católicos que denunciaron el tema de la barbarie contra los indígenas. Basta leerse el documento de Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Sobre la breve historia sobre la extinción de los pueblos originarios de América. De hecho, la obra no se llama más o menos así. Quiero ver, ¿cómo se llama? Breve historia, creo que se llama Breve historia de la extinción de los pueblos de América, algo así se llama la obra de Bartolomé de las Casas. De la extinción, quiero ver si se llama así. Bartolomé, a ver si me aparece. Se llama la obra, a ver si me aparece. Brevísima relación de la destrucción de las Indias, así se llama la obra. Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Prácticamente un tratado donde el padre Fray Bartolomé de las Casas denuncia obviamente el tema de la explotación del indígena, el abuso que hubo de parte de los españoles, denuncia el tema de que mandaban a los indígenas a las minas y las plantaciones, le daban a trabajar horas extenuantes sin salario, y que a cambio le daban un plato de comida de cosas que no satisfacían, a grado que las mujeres se desnutrían. Dice que las criaturas de las mujeres se les morían desnutridas porque no tenían ni leche en los pechos. O sea que ese tipo de cosas se las llega a denunciar. Denuncia también el tema de que les ponían cargas como que fueran bestias de carga, que se les hacían magulladuras, ¿verdad? De moretones, como si fueran bestias de carga, que ningún español bien pagado debería llevar esa carga. Y se las ponían a los indígenas, tanto a hombres como a mujeres. Ese tipo de acusaciones hace este sacerdote durante esa época de colonización, por lo cual evidentemente la iglesia fue consciente de lo que pasó. La gente que cree que la iglesia vino a apoyar lo que hizo el español, no, la iglesia tenía otra misión muy diferente al de el ciudadano español, que de repente estaba afanado por comercializar, por comprar, encontrar oro, por vender lo que encontraba. La iglesia andaba con un interés evangelizador. Y cuando me empezaba a ver estas incongruencias, cuando denuncia, por ejemplo, al rey, le dice al rey Fernando, ¿cómo es posible que creo que es el rey Carlos, no, creo que fue Fernando o Carlos, no recuerdo, tuvo que haber sido Fernando seguramente, le escribe al rey y le dice am, que le parece absurdo, por ejemplo, que estos supuestos conquistadores, porque así le llaman, dice, así se hicieron llamar ellos, y así le llaman también a sus campañas conquistas, ¿verdad? Obviamente denuncia que esto no es un deseo de la corona española. El rey no mandó a nadie a ser conquistador. El rey mandó a la gente a buscar la ruta comercial para ir a la India a traer productos. Esa era la tarea, ¿verdad? Y obviamente andaban armas por cualquier peligro, piratas, toda esa situación. Pero obviamente el papel de la corona no era mandar a convertir a la gente en esclava. Eso no era la tarea de la corona. Por eso denuncia el tema de las conquistas. Dice que le llaman conquistas esas campañas donde obligan al indígena, que se lo reparten ahí los amigotes, ¿verdad? De ser que tantos cientos para unos, cientos para otros, como que fueran obviamente trabajadores obligados. Y además denunciaba el tema de que le quitaron a la iglesia el papel de la evangelización. ¿Cómo? Obligando al encomendador a cambio de tener indígenas, o sea, le decía, te vamos a dar 100 indígenas, pero a cambio les tenés que predicar la palabra. Entonces dice, ¿cómo es posible que hombres con esos vicios, dice Bartolomé, terminaran siendo los predicadores de la palabra, que hacían lo que supuestamente tendrían que hacer los curas de ánimas? Entonces, él denuncia obviamente todas estas irregularidades. Y igual Francisco del Toral, también es otro defensor de los indígenas también, que denunció a Diego de Landa, un fraile que hizo unas cosas indebidas, como andar quemando estelas, quemó códices y estelas ahí en Yucatán. Entonces denunciaba esta exageración de parte del obispo Diego de Landa.
Entonces hubo gente consciente también de algunos abusos que se llegaron a cometer. Por lo cual hay que tener siempre sensatez con el problema de los indígenas y reconocer que la iglesia siempre ha estado a favor de los pobres. La mayoría de la iglesia siempre ha estado a favor del pueblo. ¿No recuerdan por qué sacaron a los jesuitas de América? ¿Por qué se fueron los jesuitas de América? ¿Alguien sabe? Porque se pusieron del lado de los indígenas. Fueron enemigos del Estado, de la corona española, por así decirlo. En España también, porque en España, cuando hicieron el famoso levantamiento de Esquilache, salieron a la calle vestidos con obviamente con sus túnicas, ¿verdad? Y vestidos con una corona de espinas, y se pusieron una soga al cuello, y andaban con un crucifijo en las calles, apoyando con el pueblo en marchas de protesta contra el aumento del impuesto al pan, a la leche y a lo necesario. Además de esa exigencia de quitarle a la gente el derecho de vestir como quiere, cuando el rey manda a obligar a la gente que dejen de vestirse con un sombrero y con un manto que cubría todo el cuerpo, el famoso ayate, ¿verdad? Parecido al ayate de los mexicanos. Y salieron a defender al pueblo, y aquí en América también defendían al indígena, y se volvieron enemigos por enseñar que si el rey no cumplía con su deber, con sus súbditos, los súbditos no tendrían por qué obedecer al rey. Entonces se volvieron enemigos del Estado por defender al indígena. Entonces vean que la iglesia tuvo actos de coherencia. Ahí nos vamos a quedar. Tengan muy buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. No se olviden de colocar su asistencia al final. No, nos vemos ahí. Nos vemos. Nos vemos, Liz. Nos vemos.